Bueno, buenos días. Mi nombre es Enrique Martínez Pérez y voy a impartir una pequeña conferencia en relación con el diploma de Derecho Migratorio y, en primer lugar, agradecer al profesor Sergio Salinas por la invitación a- al diploma. El título de la charla es La movilidad humana transnacional por motivos ambientales. Bueno, según los datos que últimamente aporta y que están recogidos en las opiniones consultivas de los tres tribunales que han emitido tales pronunciamientos en los 2 últimos años, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos nos indica las causas, las consecuencias derivadas del cambio climático en relación con la migración, con la movilidad de los seres humanos. Y presenta 4 situaciones diferentes. La primera, que es una de las que ha padecido nuestro país, que son los desastres relacionados con fenómenos meteorológicos, huracanes o inundaciones. El segundo, el fenómeno de deterioro, perdón, lento, que es el que menos se ve, que es la desertificación, el aumento del nivel del mar, el hundimiento de las zonas costeras, que provocan un deterioro progresivo del medio ambiente. El tercero sería los riesgos de desastre, que va a provocar pues, que los seres humanos tengan que reasentarse en otros lugares, e incluso un cuarto escenario es el derivado a problemas sociales, de violencia, derivados del cambio climático. Los datos actuales son realmente asustan, ¿no? Asustan, puesto que del número total de personas desplazadas, actualmente los datos que da ACNUR en relación con los desastres naturales es ya de 7,7 millones de personas. Es cierto que la mayoría de los desplazamientos derivados del cambio climático son desplazamientos internos. Es decir, no hay, pero no tanto, hay una migración transnacional, ¿no? Y sobre todo se concentran en determinados estados, determinados países que por su orografía pues son muy vulnerables al cambio climático. ¿De acuerdo? Bueno, la situación, y por eso se estudia desde el punto de vista del derecho internacional, es que parte de esos desplazamientos son transnacionales y por tanto se tendrían que aplicar las reglas relativas a la movilidad humana del derecho internacional. Hay consecuencias realmente graves, ¿no? Y entre las consecuencias realmente graves están nada más y nada menos que la desaparición incluso de los estados. Y como todos los que hemos estudiado Derecho Internacional, si uno de los 3 elementos que conforman un Estado desaparece, pues desaparece el Estado. Y no tendría otra, yo creo, otra solución que desplazar a su población y comprar parte del territorio a otro Estado. Algo, por cierto, que ya planteado o se plantea últimamente por otras cuestiones geopolíticas, el caso de Trump, pero que históricamente se ha hecho, es una posibilidad que es lícita desde el punto de vista del derecho internacional. La situación no es, ven ustedes el mapa, pero también afecta o es un problema que es cercano a nuestra realidad, a nuestro estado, a nuestro país, porque
Por ejemplo, yo creo que la zona que más afectada puede estar es el Mediterráneo, considerada como la zona cero del cambio climático, con incremento de temperaturas un 20% más rápido que en otras regiones. Vuelvo a repetir, ya hemos visto las consecuencias o algunas de las consecuencias derivadas del cambio climático en los últimos años. Y cuando digo en los últimos años es que se han agudizado su fenómeno, por supuesto que siempre ha existido, el cambio climático, pero ahora, y ese es el problema, la velocidad es terrible, ¿no? Y las consecuencias, pues es eso, que puede llegar incluso a un riesgo de desertificación de casi 250 millones de personas. Aquí tenéis algunos datos de las migraciones ambientales derivadas del cambio climático. Y ahora la cuestión es cómo resolvemos este problema. Como tuve ocasión ayer de comprobar en una tesis doctoral, a un problema terriblemente complejo no puede haber una solución simple. La solución simple siempre es aportada por aquellos que no hacen un estudio riguroso, exhaustivo de la cuestión. Esto no se resuelve sencillamente con un nuevo tratado internacional o una nueva modificación de los tratados ya existentes. Por tanto, necesitamos una solución mucho más original. ¿Por qué? Primero por los problemas. Un desplazamiento ambiental es difícil de establecer la relación de causalidad, el nexo de causalidad entre el desplazamiento y el cambio climático, que hemos podido comprobar en las diferentes demandas que se han presentado ante los tribunales regionales. El desplazamiento se puede producir por una combinación de elementos que no solamente son los derivados del cambio climático. En segundo lugar, la situación en la actualidad puede parecer, siempre se habla de la crisis del derecho internacional, pero realmente no es una crisis del derecho internacional, sino que es una crisis de los protagonistas, de los sujetos del derecho internacional, es decir, de los propios estados que actúan en el marco jurídico internacional. Porque es cierto que hay una tendencia a ese unilateralismo y no, o dejando a un lado el multilateralismo, pero se siguen ratificando convenios, como el convenio BBNG del derecho del mar, que desarrolla el derecho del mar y que va a entrar en vigor, o ha entrado en vigor ya en breve. Tenemos, claro está, las figuras actuales que no encajan, como es lógico, porque estas situaciones no estaban contempladas, ni mucho menos, cuando se celebraron los tratados internacionales. Las insuficiencias vienen por el Convenio de Ginebra, por supuesto, por los convenios regionales, que tampoco, ¿de acuerdo? Y por los tribunales, perdón, por el derecho internacional de los derechos humanos. Si cogemos la clásica, bueno, la clásica no, el derecho positivo y vemos lo que es un refugiado, el término desplazado, refugiado, asilo climático existe, no encaja en la definición en principio, porque no hay una persecución, porque no encaja ninguno de los motivos: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a grupo armado, etcétera, etcétera, y que, por tanto, las cuestiones de tipo ambiental, menos el cambio climático, están en el listado de los motivos de persecución. Y luego, insisto, el término persecución aplicado a los desplazamientos ambientales ya de por sí es también complejo. Tampoco en el derecho de la Unión Europea encajaría, porque ampara situaciones de alto riesgo, ¿no?, de violaciones sistemáticas o generalizadas de los derechos humanos, que tampoco entraría dentro del catálogo establecido en la Directiva 2001-55. Por tanto, esta es la parte pesimista, negativa. Sin embargo,
para eso están los tribunales, a pesar de que algunos autores consideran que no debe haber una interpretación evolutiva de los tratados internacionales, como se dijo ayer en las tesis doctorales. En la tesis doctoral, sinceramente, la única manera que hay de incluir estos nuevos fenómenos es precisamente con una interpretación evolutiva de las disposiciones de los tratados internacionales. El primer paso se ha dado por los comités de los órganos de expertos, los órganos de tratados de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, en la famosa pronunciamiento Teitiota contra Nueva Zelanda del año 2020, donde bueno, pone de relieve, y luego han hecho, como veremos, las opiniones consultivas, la posibilidad, o sea, reconoce que puede haber riesgos difíciles de demostrar como en el vínculo de la causalidad con un derecho fundamental, que es el derecho, como es el derecho a la vida. Claro, el derecho a la vida, tal y como estaba configurado en la actualidad, es difícil de encajar en los procedimientos de evolución lenta como es el cambio climático, ya que habría que demostrar, pues eso, que la elevación del nivel del mar, la degradación de las tierras, no es que provoquen un movimiento transfronterizo en sí, sino que lo que hay que demostrar es que eso puede vulnerar el derecho a la vida y, por tanto, aplicarlo dentro de la regla fundamental de este régimen del derecho internacional, que es el principio de no devolución. Y así lo reconoce hace unos meses el Tribunal Internacional de Justicia. Yo no voy a clasificarla como se hizo ayer en la tesis doctoral de Histórica. Sí que puedo decir que es relevante, puede ser la famosa, no sé, se pueden decir muchas cosas sobre ella, pero no creo que sea histórica, ¿no? Porque realmente lo que hace es constatar lo que ya existía. Es decir, la Corte recurre a la anterior decisión del Comité de Naciones Unidas, en las que dice que las condiciones derivadas del cambio climático pueden poner en peligro la vida de las personas y, por tanto, que tengan que buscar su seguridad, es decir, desplazarse a otros países. Esto sí que tiene relación con el principio de no devolución, puesto que un país podría considerar que no devuelve a un ciudadano cuando considere que hay un riesgo real de daño irreparable a su derecho a la vida. Algo que sinceramente creo que es muy difícil de constatar desde el punto de vista del derecho penal, desde el punto de vista de la causalidad. Lo mismo ha hecho, yendo un poquitito más, aportando algo más, la sentencia la opinión consultiva de mayo del 2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que demanda por parte de los Estados un estándar de debida diligencia. Los que estamos leyendo últimamente Derecho Internacional y Derecho Internacional del Medio Ambiente, la palabra de moda, el principio de moda es la debida diligencia. Yo no sé lo que es, ¿de acuerdo? Para eso estarán las futuras tesis doctorales que hablen del principio de debida diligencia. Complejo, porque habrá que darle un contenido, ya que si se exige un estándar de debida diligencia, habrá que saber cuándo se vulnera y cómo se vulnera. Y por ahora lo único que tenemos son normas de soft law y no tenemos, normas de soft law y derecho positivo es derecho, y derecho de la Unión Europea también tenemos, o nos permite dar cierto contenido a este, no sé si llamarlo principio, no sé cuál es actualmente su naturaleza jurídica. Y también, pues bueno, pues demanda la Corte mecanismos legales y administrativos para garantizar la protección jurídica y humanitaria de las personas desplazadas. Bueno, esto tampoco aporta mucho, puesto que están obligados por los correspondientes tratados internacionales ratificados por esos países. En todo caso, y como vengo diciendo, desde el punto de vista de los tribunales regionales va a ser difícil establecerse en eso, ¿no? Porque
para que realmente se admita la condición de víctima y se admita a alguien una demanda, pues tiene que haber estos tres elementos: un acto y omisión de un Estado que, fruto de la degradación ambiental, cause un daño a un individuo, pero el daño tiene que ser serio y directo, algo que es muy complejo de demostrar, como hemos visto en las últimas demandas relativas al cambio climático. Por tanto, estos son las exigencias: el acto y omisión del Estado que provoca un fenómeno climático, por ejemplo inundaciones, que interfieren en los derechos de los individuos. Estas son un catálogo de lo que yo considero que sigue habiendo problemas sobre las dificultades de prosperar los litigios climáticos, algunos que han sido mal resueltos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que desde mi humilde punto de vista lo que ha decidido es convertirse en un tribunal en este ámbito de protección colectiva de los derechos fundamentales, para evitar, debido a su carga de trabajo, que haya una avalancha de demandas individuales, y se las ha quitado del medio con esta legitimación a las organizaciones ecologistas sin la condición de víctima, pero exclusivamente en el ámbito del cambio climático, no en el ámbito de otras cuestiones ambientales, como se ha demostrado en las últimas sentencias contra Italia, cuyo nombre no recuerdo exactamente. Por tanto, yo creo que tenemos a día de hoy ciertas dificultades para poder encajar dentro de lo que, en el marco tanto internacional como regional, por los motivos que acabo de exponer, porque las soluciones son prácticamente imposibles. Ampliar, modificar el Convenio de Ginebra, no recuerdo exactamente, pero ¿qué serán? 170 ratificaciones. Ponerse de acuerdo para cambiar los motivos e incluir las cuestiones ambientales me parece que no es realista. Crear de nuevo un marco jurídico exclusivo para cuestiones ambientales, lo veo desde el punto de vista político imposible, donde las posiciones más radicales, las plataformas políticas más radicales a ambos lados, en todos los continentes, son las que están imperando, y por tanto no creo que los actuales mandatarios impulsaran en estos momentos un nuevo tratado en esta materia. Por tanto, solo nos queda, si no tenemos el derecho de los refugiados, no tenemos el derecho internacional del clima, no tenemos el derecho internacional de los derechos humanos, solo nos queda la posibilidad de realizar interpretaciones dinámicas de los tratados internacionales que pueden llevar a cabo los órganos de expertos, los tribunales regionales, de manera no original, no más allá de la intención de las partes, no rompiendo el consensualismo, regla fundamental del derecho internacional, sino realizando una interpretación dinámica, como ha hecho en otras ocasiones, por ejemplo, en relación con el artículo 8, el derecho a la vida privada y familiar, realizando una interpretación por carambola que, bueno, no ha llevado el reconocimiento de un derecho al medio ambiente, ni menos aún, como se dice, el derecho al clima, pero que sí encaja estas situaciones. Las respuestas, bueno, existen otras respuestas también, que son las clásicas, que son instrumentos de soft law, son instrumentos, bueno, digamos, que van más allá del derecho internacional, pero que muchas veces son las soluciones más adecuadas. Por ejemplo, para evitar lo que se venía haciendo del comercio o el régimen de comercio de diamantes ensangrentados que venían de África, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo internacional, ante la imposibilidad, por ejemplo, de que los estados, sobre todo los estados europeos, no importasen diamantes que provenían de las minas, es decir, los que se financiaban de manera ilícita a los grupos rebeldes, sobre todo en África, se creó el sistema Kimberley de diamantes, que ha tenido muchísimo éxito, que no es derecho internacional, que es
ni tan siquiera soft law, sino que es un sistema de cumplimiento voluntario y que prácticamente está impuesto en toda Europa, y cualquiera que va a una joyería a comprar un diamante solicita o puede solicitar ese certificado que te garantiza que ese diamante no ha salido de una mina en África. En fin, como he empezado mi conferencia, ya termino. No hay una respuesta sencilla. Esto es un problema muy complejo que no se puede ser resuelto con una simple ampliación, un simple o nuevo tratado, sino que exige ideas mucho más originales. Muchas gracias.